Y de repente, ¿qué creéis que hizo? Enseñó la documentación. ¿Sabéis cuál es el documento de cesión de nuestra empresa? Eso sí que es muy fuerte. Coaching Pop. Hola Hola, poperos, poperos. aquí estamos en un nuevo vídeo. De Diario de los Quack Frikis. Hoy de nuevo salseo del bueno con archivo secreto Mangaline. Y Con- nos quedamos en un punto... Totalmente, vamos, en el punto álgido de la historia, ¿no? Donde ya teníamos que ir a Japón para solucionar ese conflicto que había surgido, ¿no? Nos llegó ese famoso fax donde nos decían que nos quitaban absolutamente todas las licencias y teníamos que buscar una forma de solucionarlo. Mientras tanto, recordad que en el mercado español se estaban comercializando con un sello imitación del nuestro, Manga Ediciones, pues nuestros propios títulos, a esos que teníamos ya pagado la licencia, Sí. y que no parábamos de ver cómo salían nuevos números que no eran los autorizados. Eso es, y además sufríamos el boicot por parte de los influencers de la época que se habían posicionado con este distribuidor para tratar de desacreditarnos de alguna forma. Y es que les habían mostrado cierta documentación que parecía oficial y que en principio no dejaba lugar a dudas en cuanto a quién tenía las licencias en ese momento. Y hoy os vamos a enseñar esa documentación para que flipéis. Bueno, ¿qué hicimos? Reunir el dinero que pudimos para poder ir a Japón. Y ahí nos quedamos, ¿no? ¿Cómo cogíamos ese avión, bueno, gráficamente, para ir a Japón? En este caso, no nos podíamos permitir ir los dos, ¿no? Entonces, bueno, pues entre el equipo que en aquel momento estábamos, pues decidimos que iba a ir yo, en este caso con una persona que se había ofrecido a ayudarnos desde el minuto 1. Era una persona japonesa, nativa japonesa, que básicamente se ofreció realmente, porque fue muy desinteresadamente al principio. Sí. De hecho, solamente le tuvimos que pagar el viaje a Japón, o sea, se ofreció. Sí, porque cuando le contamos el problema que estábamos teniendo en ese momento, pues le faltó tiempo para venir a llamar por teléfono y tratar de ver qué es lo que estaba ocurriendo. Y cuando llamó por teléfono, si lo recordaréis, pues lo que se llevó fue al final una muy mala sensación, porque la respuesta que le daban telefónicamente pues era muy ambigua y muy extraña, ¿no? Era como que querían romper directamente la relación sin dar ningún tipo de explicación real, ¿no? Sobre lo que estaba ocurriendo. Recordamos que en aquel momento trabajábamos con empresas intermediarias. Recordáis que en Japón hay varias formas de licenciar y bueno, nosotros lo hicimos con un intermediario. Ese intermediario en un momento determinado, cuando recibimos ese burofax diciendo que nos rescindían todas las licencias, al llamar telefónicamente nos decían que no volviéramos a llamar, que no iban a darnos ninguna información, que teníamos las puertas totalmente cerradas en Japón, que las editoriales no querían saber nada de nosotros y que nos colgaban, vaya, que ni siquiera nos dejaban argumentar. Sí, y bueno, básicamente lo que sí argumentaban ellos eran que habíamos sacado ilegalmente el número 7 de la colección Please Save My Earth. Algo de lo que nosotros no teníamos constancia porque en teoría nos habían dado luz verde para poder publicarla. Lo que sí es cierto es que no nos había llegado todavía el contrato firmado por su parte, pero la luz verde igualmente ya estaba. Claro, nosotros firmamos el contrato, el intermediario supuestamente tenía que pasarlo a la editorial y bueno, era el proceso rutinario. Y al parecer pues no lo pasó a la editorial y claro, nosotros creíamos que sí. De hecho, teníamos correos electrónicos suministrando las pruebas de portada y todo y como que no había problema. O sea que ahí olía algo raro porque claro, ¿cómo puede ser que un mes antes o semanas antes de recibir ese burofax estuvieran comunicándose con nosotros con normalidad y de repente no nos cogen el teléfono, nos llega un burofax diciendo que no podemos sacar nada, que ya nos han rescindido todas las licencias? Algo raro estaba pasando. La chica que nos ayudó llamaba por teléfono y decía: Miguel, aquí hay algo raro, ¿verdad, Dani? Sí. Porque veía que no tenía argumentación y que se ponía muy nervioso la persona responsable del intermediario. De hecho, queríamos hablar en primer lugar con el jefe, con el director de la empresa intermediaria y no nos pasaban nunca el contacto. Y evidentemente olíamos algo raro. Sí, era muy raro, era como que querían romper, ¿no? O sea, no querían darnos ningún tipo de explicación y además nos decían muy claramente, ¿no? Y insistían muchísimo en el hecho de que no se nos ocurriese ir a Japón Sí. porque es que no nos iban a abrir la puerta, ¿no? Y era muy raro, oye, ¿por qué ni siquiera quieres atenderme, ¿no? ¿Qué ha pasado para que el asunto sea tan grave que ni siquiera me quieras dar una explicación en persona? De hecho, Era fue muy una raro. pista. Fue una pista. Totalmente. Nos estaban diciendo, venga a Japón porque te tengo que decir algo que Claro. no sabes, ¿sabes? Además nos decía, dice, como dice insistentemente que no vayamos, que No, nos que cierran no. las Sí, puertas. sí, ¿no? que muy raro todo, ¿no? Sí, sí, algo raro ocurría. Total, que lo teníamos claro. Teníamos que ir allí. Y sobre todo, no solo hablar con el intermediario, sino hablar con las empresas. En aquel momento recuerdo que la chica que nos recomendaba, que nos aconsejaba, claro, en Japón hay un protocolo y hay un tipo de fases a la hora de contactar y de negociar. Y no podíamos tampoco llamar porque sí a las editoriales.
sin tener, digamos, una forma bien estructurada. Entonces decidimos un plan. ¿Cuál iba a ser el plan? Íbamos a ir a Japón, justo cuando llegáramos allí, en el mismo momento de llegar, íbamos a contactar con las editoriales japonesas y con el intermediario nuevamente para fijar una reunión colectiva. Nuestra idea es reunirnos con todos a la vez. Si eso no era posible, pues reunirnos separadamente con cada empresa. Claro, ¿qué ocurría? Son aspectos legales. Necesitábamos una figura legal. Entonces decidimos intentar buscar un abogado japonés que nos ayudara. Y eso fue lo que hicimos, nada más estar preparando el viaje, ¿no? Estuvimos buscando, viendo alternativas y encontramos, vamos, el bingo. Una persona española que llevaba más de 20 años ejerciendo la abogacía en Japón. O sea, era perfecto. Mucho mejor, porque así tú te podías entender mucho mejor también con esta persona. En lugar de tener que traducirte lo que te decía, directamente te podía explicar cuáles eran los pasos que había que seguir. Sí, porque después de lo ocurrido, la verdad es que, bueno, no conocía a esa chica tampoco, aunque se estaba ofreciendo totalmente, ¿no? No había motivos para desconfiar de ella realmente. Pero es verdad que quería poder comunicarme directamente. Más que nada porque las directrices se las tenías que fijar tú en este caso, que eras el que había vivido. Exactamente, y el representante de la empresa. Entonces, en ese sentido, lo mejor era que cuantas más vías directas pudiésemos tener para solucionar el tema, pues mucho mejor, ¿no? Así que recuerdo cómo contactamos con esa persona. Nos respondió muy bien y dijimos efectivamente de tener una reunión nada más llegar para contarle lo sucedido. Así que bueno, en nuestra estrategia no creáis que solamente íbamos para solucionar el conflicto. Como empresa teníamos que sacar licencias. Claro. Y además recordaréis que teníamos licencias de otras editoriales como eran Kodansha, con ese Clover, ¿no? Entonces estaba claro que el viaje a Japón, ya que era un desembolso importante para nosotros en aquel momento, tenía que ser con dos objetivos muy claros. Intentar solucionar el conflicto de las licencias paralelas de las que nos hacían pirateo y por otro lado intentar conseguir nuevas licencias y abrirnos caminos en nuevas editoriales, porque imaginaos si lo que nos decía nuestro abogado español era cierto, que esto podía durar años y años antes de aclararse. Claro, teníamos que buscar nuevas formas de financiación y de obtener beneficios, porque si no, directamente estábamos muertos, estaba claro. Así que nuestro calendario estaba claro, reuniones con las editoriales nuevas o editoriales como Kodansha y por otro lado intentar solucionar el tema. Así que cogimos rumbo a Japón, nos montamos en el avión y despegamos. Bueno, mejor dicho, aterrizamos, ¿no? Sí, porque sí. si no, en el viaje no hay mucho que contar. Bueno, sí, que dormía como un lirón, ¿no? Sí, ¿no? Dormí Tienes como... esa capacidad. Sí, el viaje eran casi 20 horas y dormí del tirón 16. Qué bestia, pero vamos, yo también tengo bastante facilidad para dormir en los transportes del tipo que sea autobús, avión o lo que sea. La persona que acompañaba decía, uy, de verdad, qué envidia, ¿no? Porque yo no puedo dormir y tú no paras de dormir, es verdad. Se pasó el viaje sola, básicamente, ¿no? Yo creo que del estrés y de toda la tensión que tenía acumulada fue como montarme en el avión y desconectar. Claro, era como el tránsito, ¿no? El Sí. descanso mientras que llega la nueva batalla. Exactamente, la batalla final. Y eso es lo que llega, la batalla final. Porque realmente fue una verdadera batalla la reunión con las editoriales. Bueno, lo primero que hicimos al llegar, ¿qué fue? Reunirnos con el abogado. Nos reunimos con esa persona, le contamos lo sucedido, lo flipó, porque no podía entender cómo unas editoriales, en este caso japonesas, habían dado luz verde y pasado unas licencias, algo tan grave, a otra empresa sin tener una documentación clara y fehaciente. Claro, lo primero que él ya nos decía es algo que era algo que nos olíamos, ¿no? Que el intermediario no tenía potestad, no tenía poder para firmar autorizaciones de cesiones de licencia. Que era básicamente también algo parecido a lo que nos dijo el abogado aquí en España. Nos dijo que el intermediario no tenía tampoco potestad para rescindir ningún contrato y que mientras que las editoriales no lo dijesen claramente, no se podía hacer. Nos comentó que ese burofax que habíamos recibido, primero, tendría que ser un documento original y firmado por todas las empresas, como cuando firmas un acuerdo. Cuando firmas un acuerdo no firmas solo el intermediario, es un acuerdo original donde firman todas las editoriales. Y nosotros no teníamos nunca ningún acuerdo ni documento firmado por ninguna editorial, solo una firma del intermediario, el sellito, ¿vale? Total, que tras reunirnos con él, él se puso de acuerdo para intentar reunir a todas las editoriales. Era algo muy raro, porque realmente en Japón nunca había sucedido tener una reunión colectiva con varias editoriales, y en este caso eran con 3. Eran Hakusensha, Kadokawa y Akita Shoten. O sea, era algo muy raro. Bueno, y el intermediario, evidentemente, eran Claro. 4 empresas. Bueno, lo primero que hicimos, tanto la chica que me acompañaba como el propio abogado, era intentar fijar una reunión con el intermediario.
Ese intermediario esta vez no colgó el teléfono porque al llamar el abogado... Claro, ya ahí... dijo, uy, ¿esto qué es? Que están en Japón además, ¿no? Recuerdo que fueron muy secos, según me transmitieron, yo no hablé con ellos, evidentemente. Fueron muy secos, pero intentaron que no fuéramos a ningún lado, que no. La primera respuesta que tuvimos fue que no tenían nada que hablar con nosotros. ¿Qué hizo el abogado y qué hizo la chica? En este caso lo hizo la chica. Pues fue llamando a editorial por editorial. La primera que llamó fue Kadokawa Shoten. ¿Qué ocurrió con Kadokawa? Que nos dijo que ellos directamente no tenían nada que hablar, que no sabían, no dio explicación, simplemente que todo lo que tuviéramos que hablar con ellos lo hiciéramos a través del intermediario. Ahí la chica dijo, esto no pinta bien, porque claro, esta gente directamente me han dicho, no, nosotros habla con el intermediario, que es el que lo lleva todo. Que para eso está trabajando el intermediario en teoría, pero claro, si había un conflicto, en verdad ahí sí que tenía que dar la cara a la editorial, ¿no? Era lo lógico. Entonces, bueno, tras eso, ¿qué sucedió? Llamamos a Akita Shoten. Recordad que anteriormente directamente no habíamos trabajado con ellos. La verdad es que cuando le contamos, sí que accedió a escucharnos telefónicamente. Le contamos algo por encima de lo sucedido y le dijimos que nos gustaría reunirnos con ellos y con las demás empresas para contarles lo sucedido, porque tenía que haber algún error, ¿no? No podía ser eso que nos había llegado. Y esa persona nos atendió súper amable, nos escuchó y se quedó muy sorprendido, y ya telefónicamente nos dijo que ellos no tenían ningún conocimiento de ningún traspaso de licencias. Ahí la chica se alegró y nos dijo... Miguel, aquí hay una buena oportunidad, porque claro, Akita Shoten nos dicen que no saben nada de ese cambio de licencia, o al menos no lo tienen como un cambio de empresa. Total, que la propia empresa de Akita Shoten nos dijo que hablaría con el intermediario. ¿Y qué creéis que hizo? No habló solo con el intermediario, habló con todas las empresas y fue la que convocó una reunión grupal entre las 4 empresas. Pero en verdad ahí no quedó la cosa, y ahora después veréis por qué. Porque realmente desde el primer momento Akita Shoten vio que ahí se estaba haciendo una injusticia. Llega el día de la reunión con las empresas. ¿Con quién nos reuníamos primero? Con el intermediario. El intermediario que en verdad recordaréis que no querían recibirnos. Bueno, yo no recuerdo encuentro más tenso que ese. Hostilidad pura, ¿no? Bueno, tuvimos que esperar en la entrada de la calle. Cuando llegamos al edificio, en recepción, tenían órdenes de decir que teníamos que esperar fuera. Total, que íbamos con nuestro abogado, la chica intermediaria y nosotros, y teníamos que esperar fuera, en la calle. La verdad es que nos hicieron esperar como 20 minutos, algo que es totalmente raro e inusual para las editoriales o empresas japonesas. Nos estuvieron esperando con un frío... Ya estarían ahí a ver qué nos iban a decir, ¿no? Sí. En ese sentido, viendo los tejemanejes para poder solventar la situación lo mejor posible, sí, claro, porque no se lo esperaban. No. En verdad, te cogieron o sea, lo cogisteis de imprevisto total, vamos. Es como que no habían tenido margen suficiente de maniobra, porque desde que llegaron a Japón hasta que se fijó la reunión, hubo muy poco tiempo. Entonces, claro, ahora tenían que buscar las triquiñuelas para poder justificar lo que había ocurrido. Sí, ¿no? Es que realmente creo recordar que fueron 2 días nada más. O sea, era al día siguiente, no al otro. O sea, fue súper veloz y súper rápido. Algo que la verdad es que nos quedamos muy sorprendidos, y el propio abogado nos lo decía. Nos decía, esto es la primera vez que yo lo estoy viviendo, ¿no? El hecho de que os esté ayudando una empresa grande, porque son empresas grandes. El abogado lo que nos decía era, bueno... Es que son empresas muy multinacionales, ¿no? Muy grandes, claro, grandes, sí. Realmente. Y la verdad es que sí, que se quedaba muy sorprendido, porque las empresas japonesas son muy reticentes a crear reuniones en grupo, ¿no? Entre varias de ellas, ¿no? Claro, sobre todo para temas de licencias, ¿no? Otra cosa es que se reúnan para otras cuestiones, pero para temas de licencias ahí cada uno como que va por su lado, ¿no? Es que eran temas contractuales, además legales, que la verdad es que era muy inusual. Total, que llegó el día, después de tenernos en espera con un frío de enero horroroso, entramos, viene una persona, nos dice que entremos, una chica, nos lleva a una sala. Hasta ahí, bueno, un poco tenso todo, porque no había la amabilidad japonesa, ¿eh? Entramos en la sala y al momento no era la sala de reuniones, importante, era como una salita que estaba llena de libros y de cosas muy polvorientas, todo hay que decirlo. Como muy clandestino todo. Sí, pero no era una sala de reuniones, ni siquiera la sala más acondicionada que podían tener. Bueno, pues a esto llega, en primer lugar, directamente el responsable de esa empresa. El responsable no nos saludó, se sentó directamente y dijo que ellos no tenían nada que hablar con nosotros. ¿Otra vez? Otra vez. Pero
que le habían pedido una de las editoriales una reunión y que además había concertado la reunión colectiva y que ellos por su parte todo lo que tenían y iban a comunicar era que nosotros ya no pintábamos nada allí directamente. Recuerdo que la reunión duró como 10 minutos porque no querían hablar. Nosotros le enseñamos le intentábamos decir nuestra explicación, no la quería oír, decía que ellos confiaban en sus empleados y que no había nada que hablar, y ya está, se cerraban en banda. De hecho, se levantó sin decir nada y nos dijo que por favor no fuéramos. Sí. Cosa que nos tuvimos que ir a la espera de la reunión, que era unas horitas más tarde. Nos fuimos a una cafetería, pues nada, a ver por dónde salía el tema, pero no pintaba para nada amistoso. Y llegó el momento. Llegó el momento donde, ahora sí, entramos en la sala de reunión, una sala enorme, muy bien acondicionada, y empiezan a llegar todas las editoriales japonesas, los responsables de las editoriales. Bueno, decir que cuando los últimos que llegaron fueron precisamente los intermediarios. Decir que no venía el responsable y 4 personas más, con documentación y con una actitud, o sea, altiva no. Los malos de Monster se quedan cortos. Sí, ¿no? Sí, era una actitud. Bueno, saludaron a las empresas, pero no nos saludaron a nosotros y era algo que chocaba, porque de cara a las editoriales quedaban irrespetuosos realmente. Era algo muy raro, muy raro. Y bueno, ¿quién creéis que empezaba a hablar? Pues lo normal es que hable el invitado, ¿no? No, empezaban a hablar ellos. De hecho, empezaron a hablar, yo no entendía, pero bueno, algo captaba, ¿no? Y también después me iban traduciendo al momento. Y todo lo que decían era avalar que nosotros ya no éramos los poseedores de la licencia, que todo lo que se había hecho era un documento oficial, pues de que habíamos tenido un cambio interno en nuestra empresa y que además habíamos cometido una irregularidad de ese PLIS 7. Sí. Y que como nuestra empresa había tenido ese cambio interno, ahora el distribuidor, que había sido siempre realmente el dueño de la editorial, pues había determinado hacerlo a través de otra sociedad. Algo que cuando nos lo explicamos... O sea que ya de repente, en lugar de ser el punto principal el hecho de que habíamos sacado un libro de forma ilícita, lo que estaban alegando principalmente era que la empresa había cambiado de dueño, básicamente. Sí, que había cambiado de dueño y que el tomo ilícito lo habíamos sacado nosotros, que ya éramos los ex empleados de nuestra propia empresa. O sea, ¿estáis entendiéndolo? O sea, los dueños, los directores, el administrador de la empresa se queda fuera porque de repente dicen que ya no formamos parte. Bueno, no enseñaban documentación, nosotros la pedíamos y no nos daban ninguna documentación. De hecho, cuando exponían esto, se estaban burlando de nosotros, o sea, se estaban riendo en mi cara, pero riéndose, no insinuando, no, a carcajadas, hasta el punto que en un momento determinado nuestro abogado intenta rebatir y la chica que nos acompañaba estaba tan indignada que se levantó y dio un golpe en la mesa y dijo ¡Sumimasen! ¡Sumimasen! Tira la cámara. Sumimasen, porque no nos dejaban hablar. Y de repente cuando se puso así esa chica se quedaron todos quietos porque no se la esperaban y ahí fue donde la chica empezó a argumentar toda la realidad. Porque claro, en verdad lo que estaban tratando era de desviar la atención menospreciando nuestra acción, cuando la realidad era que habían cometido ellos una irregularidad a la hora de traspasar supuestamente las licencias a otra empresa. Totalmente, claro. La chica empieza a argumentar, primero, llevábamos toda la documentación, llevábamos nuestra sociedad. Los socios que éramos, que recordamos que, bueno, éramos nosotros dos con el 49% de las acciones, cuenta que el administrador único, eso lo cuenta también el abogado, que ya podía hablar porque la chica le había abierto el camino, sí. Cuenta un poco a aspectos legales de España y comenta cómo un administrador no puede quedarse fuera de una sociedad porque es la firma única reconocida para firmar cualquier documentación. Esa información, ¿qué es lo que alega nuestro abogado? Que el intermediario sabe las condiciones legales, por eso actúa de intermediario entre dos países y por tanto cualquier documentación de cambio de titularidad tiene que estar avalada por un documento oficial de la firma reconocida. De hecho, el intermediario tenía una copia de nuestras escrituras de su momento para que vieran que era nuestra firma reconocida. Ellos en ningún momento comprobaron si esa documentación que supuestamente se estaba haciendo era real, pero ahí había algo más. Eso olía raro, había algo más. Y todo llega cuando, una vez que argumentamos esto, una de las editoriales, nuevamente Akita Shoten, nos comenta que en ningún momento ellos han tenido esa información que el intermediario está contando. El intermediario se quedó muy callado, ¿no? Le comentó que recordaba
que la función del intermediario es simplemente trabajar para la editorial, para las editoriales. Y que en ningún momento tienen potestad para firmar nada sin haber, digamos, acreditado y teniendo la aprobación de esas empresas, que son sus clientes. Sí, que básicamente su función es la de hacer de contacto, pero no de hacer ningún tipo de gestión en cuanto a las licencias. De hecho, dijo otra cosa, y es que sus clientes, el cliente del intermediario, no eran solo las editoriales japonesas. Nosotros éramos sus clientes, por lo tanto, nos merecíamos un respeto. Ahí, ahí de repente se calmaron un poquito y ahí el director de esa editorial sí dijo que quería poner sobre la mesa toda la documentación porque había algo que no le cuadraba. Claro, recordad que él ya sabía algo que le habíamos comentado. Nos permitieron enseñar toda nuestra documentación, verla, ver que no era real. Y de repente, ¿qué creéis que hizo? Enseñó la documentación. ¿Sabéis cuál es el documento de cesión de nuestra empresa? Eso sí que es muy fuerte. Este es el documento de cesión de la empresa. Ahora os lo vamos a poner para que lo veáis bien. Pero es un documento que ya veréis que no tiene encabezado de lugar donde se firma, no tiene fecha, no tiene ni siquiera nombre ni CIF de los firmantes o de las empresas responsables, y el documento dice lo siguiente: que Mangaline Comics, además, cuando no éramos cómics, porque éramos Mangaline Ediciones SL, cede a la empresa del distribuidor todos los derechos de imagen y le transfiere la capacidad de usar los logotipos relacionados con la editorial de manga, Mangaline Ediciones. Del mismo modo, reconoce la plena autoridad del distribuidor para tomar el control de la editorial con el objetivo de restablecer todas sus funciones en el plazo más corto posible. Esta documentación tiene una firma que no se sabe quién la firma. Nosotros teníamos los DNIs de los colaboradores y esta firma no correspondía con ninguno de ellos. Pero lo gracioso es que este documento fue el único documento que el intermediario tenía para dar validez al cambio de licencia. Claro, ¿qué nos cuentan las editoriales? Que el intermediario simplemente le dijo que era un trámite burocrático porque la sociedad había cambiado de CIF y de denominación, pero que era lo mismo, que no había habido un cambio interno, simplemente era un cambio societario, algo que no era real. Este documento... Eso no vale para nada, vamos. Este documento no se lo llegó ni a enseñar a las editoriales, era el documento que él se guardó para decir: tengo la prueba de que Miguel Ángel y Daniel le han cedido la empresa a el distribuidor, cosa que era totalmente incierto. Pero lo gracioso no queda aquí solamente. También nos enseña el documento donde supuestamente las editoriales japonesas ceden todas las licencias al distribuidor. Esa firma es la misma que viene aquí, pero sí viene el firmante. Y el firmante, yo cuando lo vi, sinceramente en ese momento se me cayó el mundo. Porque el firmante era precisamente el colaborador más amigo nuestro. El que se había ido a Japón, el que su novia venía a vernos cada 2x3 y nosotros la animábamos. Sí, hombre, la realidad de todo eso es que aunque nos sorprendió, la verdad es que ya la actitud que él tenía era bastante extraña, ¿no? Comentábamos en otros vídeos que en cuanto a la traducción, porque también traducía, no nos enviaba los archivos y decía que tenía un fallo en el correo y no había forma de que nos enviase, pues eso, la traducción. Y es cierto que ya ahí la cosa era muy extraña. Además, eso se potenciaba con la comunicación que había tenido conmigo por detrás, donde me decía: oye, ¿no te interesaría mejor tener un puesto fijo y olvidarte de tantos problemas, ¿no? Se coincidía totalmente con esta historia, era como que de repente todo empezaba a encajar. Quería que vendiera sus participaciones para yo no tener realmente poder, claro. Pero eso no llegó a ocurrir nunca. Y claro, cuando vi que el firmante era él, en ese momento entendí que toda la carga legal iba a recaer sobre él, porque firmaba en nombre nuestra, pero también a la misma vez después trabajaba con la empresa distribuidora. O sea, realmente se veía que el conflicto legal iba a tornar un poco turbio, bastante turbio. Y hasta ahí el vídeo de hoy. Si queréis saber qué turbio y qué ocurre con esa reunión, que ahí no acaba ni mucho menos, no podéis perder el próximo vídeo. Hombre. Coaching Bob.
Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? La realidad es que ese documento es para echarse las manos a la cabeza, ¿no? Vamos, lo que opinéis ya sabéis, dejádnoslo en comentarios. Nosotros, desde luego, nos quedamos absolutamente flipados porque es que era un documento totalmente absurdo. No tenía ni lugar de firma, ni fecha, ni nombres concretos, ni CIF, ni un solo DNI, ni siquiera venía quién era el que firmaba. Había un garabato y pa'lante. Claro, totalmente. Y el documento de cambio de licencia en ningún caso decían que había habido un cambio de empresa, simplemente que había un cambio de la titularidad de la denominación de la empresa licenciataria, pero que no había, o sea, en ningún caso había un nuevo poseedor de licencia, simplemente que éramos los mismos. De hecho, supuestamente ese documento lo estaba firmando Mangaline, cosa que no era cierta. Claro. Así que bueno, no os podéis perder esto. La realidad es que recordándolo todavía me acongoja, me queda un poco sorprendido porque meterte en esa reunión, y además tenía yo 21 años, ¿sabes? Claro. Y encima enterarte de que eran personas tan cercanas, ¿no? Porque bueno, dentro de lo que cabe, una empresa que no conoces mucho, pues bueno, dentro del mundo de los negocios te puedes encontrar cualquier cosa, claro, pero personas cercanas. Sobre todo ese colaborador. Claro, y es lo que siempre decimos, si nuestra gestión no te convence por lo que sea, crea tu propia empresa, ¿no? Claro, coño. No intentes quitarnos la nuestra. Porque mira, podemos cometer muchos errores. Evidentemente éramos novatos y cometíamos errores, está claro. Pero concretamente un error de, digamos, de falta de gestión, no es que estuviéramos cometiendo, simplemente cometíamos errores de gestión, que es distinto. Pero no había una ausencia de gestión. El problema es que ese distribuidor empezó a tomar responsabilidades y decisiones que no le correspondían y nos saltaba a nosotros recordar el conflicto con la imprenta. Claro. Entonces, como dice Dani, coño, si te interesa esto y ves potencial, crea tu empresa, pero no te aproveches de las de los demás. Deja que los demás sigan su curso y si a ti no te convence, salte de ese barco, salte de ese vehículo, pero no intentes quedarte con él porque tú no lo has creado. Bueno, ¿y vosotros cómo habríais vivido esto? ¿Qué habríais hecho en nuestro lugar cuando descubrís realmente que esa persona amiga vuestra ha hecho todo esto y que, bueno, las editoriales japonesas empiezas a descubrir que no es real lo que te están diciendo? Y bueno, ¿qué harías en la situación donde te ves en una reunión con tantísima hostilidad y tienes que solucionar un problema tan grave? Pues ya sabéis, dejádnoslo en comentarios que nos encanta saber vuestra opinión al respecto. Y en paralelo, ¿qué ocurría? Empezaban a hacerse comunicados públicos por parte del distribuidor que analizaremos en los siguientes vídeos, así que muy atentos. Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, no te comas el coco.